La expresión corporal es una conducta que existe desde siempre en todo ser humano. Es un lenguaje preverbal, extraverbal y paralingüístico, medio que el ser humano se expresa a través de sí mismo, reuniendo en su cuerpo el mensaje y el canal. Adicional a ello, el concepto de expresión corporal está determinado por tres componentes esenciales que son los gestos, la mirada y los movimientos, que son elementos básicos de comunicación y expresión definiendo entre todas las comunicaciones no verbales. Patricia Storken afirma que la expresión corporal supone tomar conciencia del prototipo esquema corporal, lograr su progresiva sensibilización y también aprender a utilizar el cuerpo plenamente para lograr la exteriorización de ideas y sentimientos. Adicional a ello, Aja en 1994 dice que la expresión corporal exterioriza las emociones, los sentimientos, las sensaciones y los deseos de lo más profundo de nuestro ser. Por esto, la considera como esa expresión humana que se hace visible como lenguaje. Como se puede entender, los diferentes autores coinciden en sus diferentes palabras en concluir que la expresión corporal es la comunicación, expresión y conocimiento de sí mismo en la construcción del individuo. Sin embargo, cabe resaltar que la expresión corporal cotidiana hace parte de la competencia comunicativa, entendiéndose desde la mirada de James en 1984, quien la coincide como la capacidad de producir y comprender eficazmente mensajes coherentes en diferentes contextos. Esta concepción hace referencia a conductas gestuales con el lenguaje verbal y no verbal que se traducen en actitudes, posturas, gestos y movimientos, creando unos códigos corporales de comunicación, como lo dice Stocken en 1990. Esquema corporal, sensibilidades. La interacción existente entre el cuerpo y el entorno se ve condicionada por lo que algunos autores definen como operatividad tónica y motriz, y sería el resultado de todas aquellas sensaciones percibidas cuando se ocupa un lugar diferente en el espacio. Es por esto que Elizabeth Gutiérrez y Joana Castillo, en su texto Reflexiones sobre la conceptualización del cuerpo y del movimiento para una educación integral de la primera infancia, interpretan, entre otras cosas, la definición de Kasia Vilán, quien indica que la operatividad por medio del conocimiento o conciencia del propio cuerpo es lo que se define esquema corporal y corresponde a la imagen del propio cuerpo. Wallon precisa que el esquema corporal no es un dato inicial ni una entidad biológica o física, sino el justo resultado y la condición de las justas relaciones entre el individuo y el propio ambiente. El esquema corporal ha sido considerado el núcleo fundamental de la personalidad, del cual depende el desarrollo equilibrado de los componentes afectivos, intelectuales y sociales de la persona. Esto implica que el desarrollo de la personalidad se da por etapas. Algunos autores como Jean-Paul Le Gouche y Julián de Ajuriaguerra comparten la idea de la evolución del esquema corporal con base en estadios. Walsh indica la existencia de dos estadios en el proceso de desarrollo del esquema corporal. El primero lo define como global o inconsciente y el segundo como cognitivo o consciente. En el segundo estadio, las repeticiones o ensayos del mismo modo que los objetivos se realizan de forma consciente y esta transición permite o posibilita la representación mental a partir de una imagen del cuerpo operativo. Ajuria Guerra, por su parte, definió tres estadios en la evolución del esquema corporal. Hasta los 3 años, el estadio de el cuerpo vivido, hasta los 7 años, el estadio del cuerpo percibido y hasta los 12 años, el estadio del cuerpo representado. Entonces, el esquema corporal se erige de las consecuencias de la sensibilidad del individuo en dirección a sí mismo. La conciencia corporal. De las tesis más importantes de John Gallagher acoge la fenomenología, que es el tener la conciencia, no aplica un proceso atencional, que es la conciencia perceptiva, sino igualmente un yo puedo ser, capaz de llevar a cabo una multiplicidad de prácticas no perceptuales, o sea, una conciencia sinestésica que atiende un trasfondo de naturaleza, que actúa una intencionalidad pronoética, que es el yo puedo, siguiendo la concepción dada por Mario Ponti en 1975, que se entera como el modo en el que el cuerpo se va apropiando, sin una conciencia explícita de las posturas y los movimientos necesarios
para dar aquello que les hace frente en su campo de percepción una propia organización. La conciencia corporal sirve para modificar las respuestas emocionales y motoras, aunque se debe tener en cuenta que se entra en un proceso de retroalimentación porque el movimiento consciente incrementa la conciencia corporal y la relajación. Otros factores de la conciencia corporal hacen referencia a todas las vivencias que ocurran dentro de su nacimiento, ya que son la consecuencia de su experiencia y su aprendizaje. Postura corporal. La postura corporal hace referencia al alineamiento normal de la columna vertebral encargada de mostrar una correcta movilidad en las acciones diarias llamados hábitos, que a su vez se convierten en hábitos posturales para el correcto desarrollo del movimiento humano. Según Kendall, 1985, define la postura como la composición de las posiciones de todas las articulaciones del cuerpo humano en todo momento, refiriéndose a que la postura nos acompaña en todo momento durante toda la vida para un debido desarrollo del crecimiento sin sobrecargas a ninguna parte del cuerpo. Por eso es de suma importancia que la postura de cada persona sea correcta y se deba corregir a cada momento para que el aparato locomotor de nuestro organismo no se vea formado en las acciones cotidianas que se deban hacer, donde afirma Santoja 1996 que las posturas no deben ser forzadas, sino cómodas para que no haya un sufrimiento del aparato locomotor, siendo esto un concepto más de la salud que de estética.